Kaylen conocía la arcilla mejor que su propio cuerpo. En sus manos, la masa informe y fría cobraba vida, calor y la promesa de algo que su propio interior se negaba obstinadamente a darle. Su taller, oculto en el corazón de una lujosa villa en Dubái, era su único y verdadero refugio, un lugar donde el sol abrasador del desierto no podía tocar su alma. El aire aquí olía a tierra húmeda, a polvo mineral y a una silenciosa añoranza que se posaba sobre todo como una invisible capa de polvo. Afuera, pulsaba la vida de una ciudad construida sobre la ambición y el oro, pero aquí, en un silencio interrumpido solo por el susurro de las herramientas y su propia respiración, Kaylen libraba su guerra privada. Cada día, sus dedos, esbeltos y marcados por la arcilla seca, buscaban en el material la forma que la acosaba en sueños. Un vientre redondeado, una mano diminuta, la curva de la mejilla de un niño. Sus esculturas no estaban destinadas a las galerías de París o Londres. Eran oraciones, hechizos lanzados al vacío, la prueba material de un sueño que se estaba convirtiendo en su obsesión y su maldición. Miraba sus manos, capaces de crear algo tan hermoso y frágil a partir de materia inerte, y sentía la amarga paradoja de su propia existencia. Era una artista, una creadora, y sin embargo, en el mundo en que vivía, su único valor real se medía por una función biológica que no podía cumplir. Cada estatua terminada era a la vez un triunfo de su talento y un doloroso recordatorio de su fracaso como mujer, al menos a los ojos de la cultura que la había adoptado, pero nunca aceptado del todo. Esta era su silenciosa rebelión y su más profundo acto de sumisión. La presencia de Zane era como el aire en su casa, invisible, pero omnipresente, llenando cada espacio con su peso. Incluso cuando estaba a miles de kilómetros de distancia, en una reunión en Nueva York o Tokio, su esencia permanecía en la perfección estéril de los suelos de mármol, en el olor a oud que emanaba de una bata de seda arrojada descuidadamente sobre una silla, en el silencio sepulcral que reinaba en su enorme apartamento. Kaylen a menudo se preguntaba si se había casado con un hombre o con la institución que él representaba. Todavía recordaba a aquel Zane de Londres, con los ojos llenos de fuego y promesas, que hablaba de arte con una pasión igual a la suya, y que veía en ella a una artista, no solo a la potencial madre de la siguiente generación Al-Haidar. Ahora, sus ojos a menudo estaban velados por una niebla de obligaciones, y sus conversaciones giraban en torno a temas seguros y neutrales, evitando cuidadosamente la herida sangrante en el centro de su matrimonio. Su hogar, un palacio de cristal y acero con vistas al centelleante paisaje de Dubái, se había convertido para ella en la jaula más hermosa del mundo. Sabía que no todas las jaulas son de hierro. Algunas están tejidas con oro, seda y un paralizante sentimiento de gratitud que ahogaba el grito en su garganta. Se sentía como otro objeto hermoso y exótico de su colección, cuidadosamente seleccionado y exhibido, pero desprovisto de verdadero significado. Cada vez con más frecuencia, se encontraba estudiando su rostro mientras dormía, buscando en él rastros del hombre de antes, pero solo encontraba la tensión alrededor de su boca y una arruga de preocupación entre sus cejas, grabada por la presión de la familia y el legado. Los eventos públicos eran la forma más difícil de tortura. En elegantes recepciones y galas benéficas, Kaylen sentía cientos de miradas sobre ella, que se deslizaban por su vestido ajustado, deteniéndose en su vientre con una mezcla de lástima y juicio. Sonreía, estrechaba manos, mantenía conversaciones amables y vacías, mientras por dentro se desmoronaba en pedazos. Las palabras no necesitaban ser dichas en voz alta, flotaban en el aire, en las miradas inquisitivas de las mujeres mayores de su familia, en el tono condescendiente con que se dirigían a ella sus primos. «¿Cómo te sientes, querida Kaylen? Debes cuidarte», decía la tía de Zane, posando una mano en su hombro en un gesto que pretendía ser de consuelo, pero que era una estigmatización pública. Zane permanecía a su lado, su roca y su verdugo al mismo tiempo. Su mano en su espalda era una muestra pública de unidad, pero ella sentía en ella la tensión, un intento desesperado por controlar una situación que se les había escapado de las manos. Él era un maestro en desviar preguntas incómodas con una fría y aristocrática gracia,
pero ella veía como cada alusión a un heredero golpeaba su orgullo como un puñetazo. Se sentía como una actriz en una obra mal escrita, interpretando el papel de la feliz esposa de un jeque, mientras sus verdaderas emociones estaban ocultas tan profundamente que ella misma temía asomarse a ellas. Cada copa de champán que se llevaba a los labios, cada cumplido sobre su arte, parecía una mentira, una fachada tras la cual se escondía la humillante verdad. En este mundo, sus mayores obras de arcilla no eran nada en comparación con el hijo que no podía darle. El camino de regreso a casa siempre lo sumía en un silencio que era más ruidoso que cualquier discusión. En el lujoso interior del Rolls Royce, aislados del bullicio nocturno de Dubái, se convertían en dos extraños atrapados en una desgracia compartida. Kaylen miraba las luces parpadeantes de los rascacielos que se fundían en una imagen abstracta y borrosa, al igual que su vida. Quería gritar, llorar, golpear, con el puño el cristal blindado que la separaba del mundo, pero en su lugar se sentaba inmóvil, sintiendo el frío de la tapicería de cuero y el inmenso abismo entre ella y el hombre sentado a su lado. Zane miraba fijamente la carretera, y su perfil, normalmente tan fuerte y seguro, revelaba en la penumbra del coche grietas ocultas. Ella veía su mandíbula apretada, el palpitar de una vena en su sien, la forma en que sus dedos se aferraban a un peso invisible. ¿Sentía él también esa soledad? La culpaba en silencio, o quizás se odiaba a sí mismo por haber permitido que la tradición envenenara su amor. No se atrevía a preguntar. Las palabras se habían vuelto peligrosas. Podían destruir los restos de lo que los unía. El silencio entre ellos decía más que 1000 promesas. Hablaba de decepción, de expectativas no cumplidas, de una silenciosa resignación que cada día se parecía más a la muerte. Sentía que su distancia la hería físicamente, como si un muro invisible creciera entre ellos, ladrillo a ladrillo. Con cada mes que pasaba sin buenas noticias, anhelaba que la mirara, que la viera a ella, a Kaylen, y no solo una cuna vacía y un legado amenazado. La clínica era un templo de esperanza y desesperación, construido de cristal, acero y sonrisas falsas. Cada visita era para Kaylen como caminar sobre hielo fino, que en cualquier momento podía resquebrajarse y arrastrarla a un abismo helado. El aire olía a una limpieza estéril, mezclada con la sutil nota de los perfumes caros de otras pacientes, mujeres como ella, con el mismo miedo silencioso en los ojos. Se sentaba en un frío sillón de cuero en la sala de espera, hojeando revistas de arte cuyas letras bailaban ante sus ojos. Escuchaba los susurros, observaba los gestos nerviosos, sintiendo un vínculo absurdo con estas mujeres extrañas, unidas en el mismo y humillante viaje. Su amor, su intimidad con Zane, se había reducido a una serie de pruebas, inyecciones y gráficos. El romance se había convertido en un proyecto médico, y su cuerpo en un campo de batalla donde luchaban los mejores especialistas, armados con la última tecnología. Con cada visita, su esperanza se encogía, reemplazada por un dolor sordo y familiar. Notó que el médico, un hombre de sonrisa amable y ojos fríos, se dirigía cada vez más directamente a Zane, usando frases como continuación del linaje, expectativas de la familia, responsabilidad dinástica. Hablaba de ella como si fuera un recipiente valioso pero defectuoso. En sus palabras, no había empatía, solo una evaluación técnica del problema. Empezó a sentirse como un objeto en un experimento cuyo propósito le era ajeno y cuyo resultado decidiría toda su vida futura. Fue entonces, en ese espacio estéril y desalmado, cuando germinó por primera vez en ella la idea de que estaba luchando en una batalla que había sido amañada mucho antes de que ella entrara en el campo. Antes de continuar este viaje lleno de tensión, hagamos una breve pausa. Quisiera hacerles una pregunta que toca el corazón de esta historia. ¿Creen que el silencio en una relación es a veces una forma de protección, o es siempre el principio del fin? Compartan sus reflexiones y experiencias en los comentarios de abajo. Su perspectiva es increíblemente valiosa. Si esta historia ha conmovido su alma y quieren conocer más relatos que invitan a la reflexión, suscríbanse al canal y asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Es la única manera de garantizar que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos transformadores. Y quédense con nosotros hasta el final.
Les garantizo que el giro argumental que cambiará para siempre el destino de Kellen es algo que no se esperan en absoluto. Las palabras del médico cayeron sobre la mesa de caoba pulida con la precisión de un bisturí, separando su pasado de su futuro, la esperanza de la finalidad. El diagnóstico es inequívoco, dijo, y su voz era tranquila, profesional, desprovista de cualquier sombra de compasión. Kellen sintió cómo el aire en el lujoso consultorio se espesaba, volviéndose difícil de respirar. Miró los diplomas que colgaban en la pared detrás de él, las pruebas enmarcadas en oro de su conocimiento, que ahora se convertían en una sentencia sobre su vida. Tuvo la sensación de que su cuerpo se separaba de su mente. Observaba la escena desde la distancia, como si estuviera viendo una película sobre alguna mujer desafortunada cuyo mundo acababa de derrumbarse. Oía los términos médicos, las explicaciones desapasionadas, pero su significado le llegaba como un eco lejano. Su atención se centró en la mano de Zane, que descansaba sobre la mesa junto a la suya. No se movió, no buscó su mano, no le ofreció consuelo con su tacto. Era la mano de un gobernante, acostumbrada a controlar, y ahora indefensa, apretada en una tensión muda. El médico, dirigiéndose principalmente a Zane, hablaba de opciones disponibles y caminos alternativos, pero Kellen sabía lo que significaban esos eufemismos en el mundo de su marido. Significaban que ella, como instrumento, había fallado. Había sido reducida a un caso médico, a un problema dinástico que requería una solución. En esa habitación estéril y climatizada, bajo la mirada de un médico indiferente y un marido silencioso, Kellen sintió que se volvía invisible, sus sueños y su dolor invalidados por un hecho frío y científico. Esta vez, el silencio en el coche era diferente. Ya no era un silencio lleno de insinuaciones y dolor reprimido. Era un silencio sepulcral, pesado como la losa de piedra que había caído sobre su matrimonio. Kellen se sentó erguida, mirando sus manos entrelazadas en su regazo, sintiendo cada costura de la tapicería de cuero, cada mínimo movimiento del vehículo que se deslizaba por el suave asfalto de Dubái. Cada respiración parecía un esfuerzo. Esperó una palabra, un gesto, una señal de Zane que le dijera que el diagnóstico no era el final, que ella era más importante para él que cualquier heredero, que lucharían juntos contra esto, o que simplemente estarían juntos, pasara lo que pasara. Giró la cabeza y lo miró, estudiando su perfil recortado contra el mundo tras el cristal tintado. Su rostro era como una máscara de piedra pulida, impenetrable y fría. No había ira en él, ni desesperación, solo una aceptación silenciosa y terrible. Fue precisamente esa aceptación lo que le rompió el corazón por completo. Comprendió que él ya se había resignado al veredicto, no solo el del médico, sino el veredicto de su cultura, de su familia, de su deber. En su silencio no había apoyo, había rendición. Se sintió traicionada no por las palabras que podrían haberse dicho, sino por las que quedaron atrapadas para siempre en su garganta. Él no la había elegido. En ese silencio ensordecedor, en esa lujosa prisión sobre ruedas, Kellen comprendió que lo había perdido mucho antes de perder la esperanza de tener un hijo. La reunión con la familia Al-Haidar tuvo lugar en el salón principal de su residencia familiar, un lugar que parecía más un museo que un hogar. El aire estaba cargado con el olor a incienso, perfumes caros y expectativas no expresadas. Kellen se sentó en un sofá de seda, sintiéndose como un pájaro exótico y extraño en una jaula de oro, expuesto al juicio de los mayores. La conversación se desarrolló en árabe, con un ritmo lento y ceremonial que hacía que cada palabra pesara como una sentencia. Aunque entendía la mayor parte, se sentía excluida, el objeto de la discusión, no una participante. La madre de Zane, una mujer con ojos afilados como la obsidiana, hablaba con un tono de falsa preocupación sobre el bien del linaje y la necesidad de asegurar la continuidad. Fue ella la primera, con una cortesía impecable, en pronunciar las palabras que fueron como un golpe. La sugerencia de una segunda esposa no se presentó como una amenaza o un castigo, sino como una solución práctica y honorable, una forma de aliviar a la pobre Kellen de una presión que no podía soportar. Sirvieron té en tazas diminutas y decoradas, y el sonido de la porcelana contra el platillo era la única interrupción en este cruel juego de apariencias. Kellen miró a Zane, suplicándole con la mirada que protestara,
que la defendiera, que gritara que su amor valía más que la tradición. Pero él permaneció en silencio, con la vista clavada en la alfombra persa, como si sus patrones ocultaran la respuesta que no podía encontrar. Su vacilación fue más ruidosa que cualquier consentimiento. Entonces comprendió que este ya no era su hogar, y que ella misma era solo un obstáculo en el camino del destino que había sido escrito para él siglos atrás. Regresó a su taller como un animal herido que busca refugio en su madriguera. El olor a arcilla, que siempre le había traído consuelo, ahora parecía irritarla, recordándole la esterilidad de su cuerpo. Estaba rodeada de esculturas inacabadas, formas silenciosas y congeladas en movimiento que eran sus únicas confidentes. Tocaba sus frías superficies, deslizando los dedos por las curvas y los bordes, buscando una fuerza que le faltaba. Se miró las manos, manchadas de polvo, y por primera vez en meses no vio en ellas el fracaso, sino el poder. Eran manos que podían dar forma, crear, construir, manos que podían destruir y empezar de nuevo. La decisión surgió en ella no como una violenta explosión de emoción, sino como una certeza silenciosa y fría que se extendió por sus venas, calmando el temblor de su corazón. Había vendido su libertad por seguridad, su pasión por la ilusión del amor, sin conocer el verdadero precio de esa transacción. Ahora se le presentaba el precio en forma de una propuesta humillante, y no tenía intención de pagarlo. No esperaría a que Zane encontrara el valor que evidentemente no poseía. No sería la silenciosa primera esposa, tolerada por lástima. Era una artista, era una creadora, y si no podía crear vida en su vientre, la crearía para sí misma, en sus propios términos, lejos de este lugar donde su valor se medía, únicamente por su capacidad de procrear. Tomó en su mano una pequeña e inacabada escultura de una mano de niño, y la apretó con tanta fuerza que la arcilla comenzó a resquebrajarse. Ese fue el comienzo de su rebelión. La partida fue silenciosa y precisa, desprovista de las escenas dramáticas que la historia podría haber pedido. Kaylen actuó con precisión quirúrgica, empacando su vida en una sola y gran maleta. No se llevó los vestidos caros que colgaban en el armario como caparazones vacíos de su vida falsa. No se llevó las joyas que pesaban sobre su piel como grilletes de oro. Empacó sus herramientas de escultura, cada una envuelta en un paño suave, como si fueran reliquias sagradas. Empacó la ropa que usaba en el taller, sencilla, cómoda, manchada de arcilla y pintura. Encima de todo, con cuidado, colocó la pequeña escultura agrietada de una mano. Se movía por el enorme apartamento como un fantasma, consciente de cada sonido. El zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj, la lejana llamada del muezín a la oración que resonaba sobre la ciudad. Cada objeto, cada mueble, contaba la historia de una esperanza convertida en cenizas. Se detuvo un momento en el umbral del dormitorio, mirando la cama impecablemente hecha que durante tanto tiempo había sido para ellos solo un lugar para dormir, no para la intimidad. No sentía odio, solo una profunda y abrumadora tristeza por el hombre que había amado, y por el hombre en que se había convertido bajo el peso de una corona que nunca llevó en la cabeza, pero siempre en el corazón. No dejó una nota. Las palabras ya no eran necesarias. Su desaparición sería su última obra de arte en esa casa. Una escultura tallada en la ausencia, cuyo significado Zane tendría que descubrir por sí mismo. Salió, cerrando la puerta tras de sí sin hacer un solo ruido. Varsovia la recibió con un frío gris y húmedo que calaba hasta los huesos, tan diferente del calor seco y opresivo de Dubái. Era un frío familiar, el frío de su infancia. Y sin embargo ahora le parecía extraño, como si la ciudad también se hubiera olvidado de ella. Después de 2 años viviendo en un mundo saturado de sol, oro y aromas exóticos, el regreso a los colores apagados del otoño polaco fue un shock. Caminaba por las calles, arrastrando una maleta cuyas ruedas golpeaban rítmicamente el pavimento irregular, y cada sonido subrayaba su soledad. Sentía las miradas de los transeúntes, pero no eran las miradas críticas de la élite de Dubái. Era la indiferencia, anónima de una gran ciudad, que dolía de una manera completamente diferente. La libertad que tanto había anhelado tenía un sabor amargo. Era una libertad del lujo, pero también de un propósito. Una libertad de la presión, pero también de la pertenencia.
Cuando finalmente llegó a su antiguo taller en el barrio de Praga, la llave giró con dificultad en la cerradura. La recibió un olor a humedad, a arcilla seca y a trementina, el olor de su vida anterior. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que se fue, llena de esperanza y amor. Se quedó en medio de la habitación, rodeada de proyectos inacabados que ahora parecían fantasmas de sus ambiciones abandonadas. No fue un regreso triunfal a casa. Fue una huida a un lugar que tenía que volver a domesticar, a hacer suyo de nuevo, así como tenía que recomponerse a sí misma. Durante las primeras semanas, Kaylin se movió por el taller como en una niebla, limpiando mecánicamente, moviendo objetos de un lugar a otro sin pensar. El dolor de la traición era sordo y constante, acompañándola en cada actividad. Una tarde lluviosa, mientras revisaba viejos documentos, se topó con la carpeta de la clínica de Dubái. Su primer impulso fue tirarla, quemar los dolorosos recuerdos. Pero algo la detuvo. Una necesidad silenciosa e irracional de entender, de cerrar ese capítulo en sus propios términos. Decidió pedir una cita con un médico polaco, no con la esperanza de un milagro, sino con el deseo de obtener una segunda opinión, una confirmación que le permitiera enterrar definitivamente el sueño de la maternidad. El simple hecho de hacer la llamada fue un acto de enorme valentía. Su voz temblaba mientras le explicaba su situación a la recepcionista, evitando cuidadosamente los detalles de su vida en Dubái. El consultorio al que acudió era la antítesis de la lujosa clínica Al-Haidar. Estaba en un viejo edificio de apartamentos. Tenía suelos de madera que crujían y olía a libros y a café. El médico, un profesor con sienes canosas y ojos cálidos y cansados, escuchó su historia con una paciencia que nunca antes había experimentado. No la trató como un problema a resolver, sino como a un ser humano. Cuando le entregó la carpeta con los resultados de las pruebas, sintió vergüenza, como si estuviera desnudando ante él no solo su cuerpo, sino todo el fracaso de su vida. Aún no sabía que este modesto y anciano médico tenía en sus manos la llave de una verdad que la destruiría, y, al mismo tiempo, le daría una nueva fuerza. El profesor permaneció en silencio durante mucho tiempo, revisando los documentos página por página. Fruncía el ceño, se ajustaba las gafas en la nariz, y el silencio en el consultorio se volvía cada vez más insoportable. Kaylin sentía que el corazón se le subía a la garganta. Esperaba palabras de compasión, la confirmación del diagnóstico, quizás la propuesta de un tratamiento que de todos modos rechazaría. Pero no esperaba lo que sucedió a continuación. El médico levantó la vista de los papeles, y sus ojos, antes cálidos, ahora estaban llenos de una extraña mezcla de ira y compasión. Señora Kaylin, comenzó lentamente, sopesando cada palabra. No sé cómo decirle esto, pero la documentación que me ha traído cuenta una historia muy extraña. Según los exámenes realizados aquí, en Varsovia, su estado de salud es impecable. Usted es plenamente capaz de concebir un hijo. Kaylin parpadeó, segura de haber oído mal. Pero, el diagnóstico, susurró. El diagnóstico, la interrumpió él con suavidad pero con firmeza. Fue una mentira, o un error garrafal, lo cual dudo con especialistas de esta categoría. Aquí, señaló con el dedo una de las primeras páginas de la carpeta, un documento que ella siempre había pasado por alto. Están los primeros resultados de los análisis de su marido. Los parámetros son inequívocamente problemáticos. El mundo dio un vuelco. El impacto la golpeó con retraso. No era una sentencia sobre su cuerpo, sino sobre su amor, su confianza, sobre 2 años de su vida. No era ella la infértil. Había sido un engaño cruel y planeado. La traición era tan inmensa, tan inimaginable, que por un momento no sintió nada, solo un vacío helado donde una vez estuvo su corazón. Salió del consultorio y caminó sin rumbo. Las calles de Varsovia, su gente, los coches, todo se convirtió en un telón de fondo borroso y sin sentido para la explosión que tuvo lugar en su cabeza. Cada paso era como un martillazo, marcando el ritmo de una sola palabra. Mentira, mentira, mentira. No era solo la traición de Zane. Era una traición sistémica, llevada a cabo por su familia, sancionada por el dinero y el poder, para deshacerse de ella de una manera que la hiciera culpable. Querían romperla, humillarla, obligarla a creer en su propia imperfección.
La ira que nació en ella era fría y pura como el hielo. Eclipsó la tristeza y la desesperación, dándole una nueva y aterradora claridad mental. Cuando se detuvo en un puente, mirando las oscuras aguas del Vístula, un recuerdo afloró en su mente. Un solo detalle olvidado de los inicios de su tratamiento. Una conversación con el embriólogo, formularios firmados a toda prisa, embriones congelados. El último rastro de su amor, el verdadero, del principio, antes de que todo se envenenara con la presión y la tradición. Pequeñas existencias microscópicas, creadas a partir de ella y de él, almacenadas en nitrógeno líquido en la clínica de Dubái. Y, entonces, en ese momento de la más profunda desesperación y furia, nació un plan. Loco, peligroso, pero suyo. Ya no era una cuestión de maternidad, era una cuestión de justicia, una cuestión de recuperar lo que le habían robado. Tomaría lo que le pertenecía. Usaría a su hijo, su legado común, para reconstruir su vida sobre las cenizas de la mentira que pretendía enterrarla. La determinación reemplazó al luto. Kaylen regresó al taller y lo convirtió en su centro de mando. Sabía que debía actuar rápido, antes de que Zane o su familia se dieran cuenta de que no había desaparecido para llorar en soledad, sino para luchar. Durante varios días y noches estudió los documentos que había firmado en la clínica, buscando lagunas legales, sus derechos, cualquier punto de apoyo. El apellido Al-Haidar, que había sido su maldición, ahora se convertiría en su arma. Como su esposa legal, tenía los mismos derechos sobre los embriones congelados. Solo tenía que superar la maquinaria burocrática, creada por personas que seguramente eran leales a su marido. Cada correo electrónico que escribía era cuidadosamente redactado, oficial y frío. Cada llamada telefónica con los representantes de la clínica le provocaba escalofríos. Temía que una palabra equivocada alertara a Zane. Tenía que fingir que todo estaba bien, que el traslado de los embriones a una instalación europea era una decisión conjunta. Un paso más en su tratamiento. Mintió con la precisión que había aprendido observando el mundo en el que había vivido durante los últimos 2 años. Sentía que el miedo se mezclaba en ella con una salvaje satisfacción. Estaba usando sus propias reglas, su propia fachada de apariencias, en su contra. Ya no era una víctima, era una estratega. En su taller, entre las esculturas congeladas, nació una nueva obra de arte. Una rebelión cuidadosamente planeada, cuyo fruto sería la vida. Una vida que sería su mayor secreto y su más dulce venganza. El embarazo fue un ritual solitario y secreto, celebrado en el corazón de un gélido invierno polaco. Kaylen observaba cómo su cuerpo cambiaba, hinchándose con nueva vida, y sentía una mezcla de euforia y pánico. Cada mañana se paraba frente al espejo, colocando las manos sobre su vientre creciente, como si quisiera proteger su secreto del mundo entero. La alegría que debería haber compartido con su marido se convirtió en su propiedad exclusiva, un tesoro y una carga al mismo tiempo. Hablaba con su hijo nonato, susurrándole historias sobre el mundo exterior, sobre los colores de las hojas de otoño en el parque Łasienki, sobre el sabor de las manzanas polacas, sobre el sonido del violín que amaba. Eran conversaciones mantenidas en el vacío, respondidas solo por un movimiento delicado, y con el tiempo cada vez más fuerte, bajo su piel. Sintió la primera patada una noche de diciembre, mientras una ventisca rugía fuera de la ventana. Fue como una señal secreta, la confirmación de su conspiración silenciosa y compartida. En ese momento, sintió una ola de amor tan poderosa que por un instante olvidó la traición y la soledad. Su arte también se transformó. En lugar de formas pequeñas y frágiles, comenzó a crear esculturas grandes, redondeadas y protectoras, que parecían capullos, refugios seguros. Su taller se convirtió en un útero donde protegía no solo sus obras, sino también la nueva vida que era su mayor y más valiente acto creativo. Una protesta contra el mundo que quería convencerla de que estaba vacía. El parto, al igual que el embarazo, fue una batalla solitaria. Kaylen llegó a un hospital público de Varsovia en mitad de la noche, y su única compañía fue el dolor que la desgarraba por dentro. No estaba Zane a su lado para sostener su mano, no había lujos para aliviar su sufrimiento. Solo estaba ella, sus dientes apretados, el sudor corriendo por su frente y la voz tranquila y profesional de la matrona polaca, que se convirtió en su roca en medio de la tormenta. En los momentos más difíciles,
Cuando las fuerzas la abandonaban, pensaba en él, y el dolor físico se mezclaba con el psíquico. Cada contracción era como un eco de la traición, un recordatorio de lo que le habían quitado. Pero entonces, después de horas de lucha, escuchó el primer llanto, y en un instante, todo el dolor desapareció, reemplazado por un sentimiento indescriptible. Y luego, para su absoluto asombro, escuchó un segundo. Gemelos. 2 niños pequeños y perfectos. Cuando la matrona los colocó sobre su pecho, cálidos, frágiles y con olor a vida nueva, Kaylen lloró. Eran lágrimas de dolor, de agotamiento, pero sobre todo, de triunfo. Lo había logrado. Sola, contra todo y contra todos. Miró sus diminutos rostros, tan parecidos, y vio en ellos el futuro, su futuro. Les puso nombres polacos, Jan y Adam, arraigándolos en su tierra, en su identidad. Ya no era venganza, era una declaración de independencia. Los años que siguieron al nacimiento de los niños transcurrieron al ritmo de una rutina doméstica tranquila, que fue un bálsamo para Kaylen. Su vida, antes llena de ostentación y vacío, ahora adquiría un sentido simple y profundo. El anonimato se convirtió en su lujo. Era simplemente mamá, una mujer que los vecinos conocían de vista, siempre ligeramente manchada de arcilla. Su taller dejó de ser solo un refugio para convertirse en el corazón de su pequeño mundo. El olor a trementina se mezclaba con el de la leche y los cosméticos para bebés. El sonido de un cincel golpeando la piedra se entrelazaba con las risas de sus hijos, que construían fortalezas con cojines a sus pies. A menudo les permitía jugar con restos de arcilla, y colocaba sus pequeñas y torpes creaciones en estantes junto a sus esculturas profesionales, tratándolas con la misma seriedad. Para mantenerse, contactó al dueño de una pequeña galería de nicho, un viejo amigo de la universidad, que aceptó vender sus obras sin hacer preguntas. El dinero no era mucho, pero era suficiente para la vida modesta y tranquila que tanto anhelaba. Construyó para sus hijos un mundo basado en el amor, el arte y los cuentos de hadas polacos antes de dormir. Un mundo seguro, cálido y tan alejado de los palacios de Dubái como era posible. Cada día, al ver crecer a los niños, sentía gratitud por la mentira que la había liberado. Su existencia era la prueba de que, a veces, las cosas más hermosas nacen del dolor más grande. Cuando Jan y Adam cumplieron 4 años, se convirtieron en su mayor obsesión artística. Kaylen sintió una necesidad irresistible de capturar su infancia fugaz, de detener en el tiempo su perfección. No fue una decisión consciente, sino una fuerza a la que no podía resistirse. Comenzó a crear 2 pequeñas esculturas gemelas de bronce. Trabajó en ellas durante meses, principalmente de noche, cuando los niños ya dormían. Estudiaba sus rostros a la luz de una lámpara, memorizando cada línea, cada hoyuelo en sus mejillas, la forma de sus labios, que eran tan parecidos a los de él. Fue un proceso doloroso y purificador a la vez. Cada toque al modelo de cera era como tocar un recuerdo, como una conversación con el fantasma del hombre que amaba y odiaba. En esas esculturas vertió todo, su amor ilimitado por sus hijos, el dolor de la traición, la silenciosa añoranza de lo que pudo haber sido. No lo hacía para encontrarlo, lo hacía para entenderse a sí misma, para dar forma material al misterio que definía su vida. Cuando finalmente las fundió en bronce, el efecto fue sobrecogedor. Las esculturas eran más que simples retratos. Emanaban la inocencia de la infancia, pero también la sombra del padre ausente, un legado inscrito en sus pómulos y en la línea de su mandíbula. Al exhibirlas en la galería bajo el simple título Hermanos, cometió un acto inconsciente de invocación. Envió al mundo una señal cuyas consecuencias no podía prever. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, Zain al-Haidar se movía por su mundo como un fantasma en una jaula de oro. La desaparición de Kaylen, tan silenciosa y definitiva, había roto algo en él que no podía nombrar. Rechazó las presiones de su familia para un nuevo matrimonio, con una determinación nueva y fría que lo sorprendió. El vacío que ella dejó era más poderoso que cualquier discusión o acusación. Su palacio perfectamente decorado se convirtió en un mausoleo de su fracaso compartido, y el silencio en sus aposentos resonaba en sus oídos. Dirigía su imperio con una crueldad aún mayor,
sumergiéndose en el trabajo, como si quisiera acallar el vacío interior. Pero por la noche, cuando se quedaba solo, su recuerdo lo atormentaba. El olor a arcilla en su piel, la concentración en su rostro mientras trabajaba, la forma en que sus ojos perdían el brillo con cada mes de decepción. Nunca inició una búsqueda oficial. Su orgullo no se lo permitía, o quizás era el miedo a lo que podría descubrir. Pero su ausencia era una herida que nunca sanó. Cuando sus asesores le propusieron un viaje de negocios a Varsovia para finalizar una gran inversión, aceptó sin dudarlo. Oficialmente, era un movimiento estratégico, pero en el fondo, en un lugar al que nadie tenía acceso, sabía que era algo más. Era una peregrinación subconsciente a la fuente, un intento desesperado por encontrar el eco de la mujer a la que dejó ir. Zane se movía por Varsovia como un hombre en un sueño ajeno. Durante el día, era el jeque Zane al-Haidar, un poderoso inversor cuya presencia en la ciudad causaba revuelo en los círculos financieros. Llevaba a cabo negociaciones con una precisión fría. Su mente era aguda como una navaja y su reputación lo precedía. Pero en cuanto terminaban las reuniones y regresaba a su lujoso apartamento en el hotel, se quitaba esa máscara y se convertía en otra persona, un fantasma que rondaba una ciudad extraña. Algo lo sacaba a la calle, a las frías calles de otoño. Caminaba sin rumbo durante horas, ignorando los restaurantes elegantes y los monumentos. En cambio, su mirada se sentía atraída por pequeños patios ocultos, ventanas de apartamentos donde ardía una luz cálida y los rostros de las mujeres que se cruzaban en su camino. En cada una de ellas buscaba inconscientemente su rastro. No se lo admitía ni a sí mismo, pero sabía que no solo estaba buscando nuevos mercados. Buscaba la respuesta a la pregunta que había envenenado su vida durante los últimos años. ¿Por qué? Su silenciosa desaparición había dejado en él un vacío que no podía llenar ni con trabajo ni con riqueza. Esta ciudad, su ciudad, le parecía el único lugar donde podría encontrar al menos un fragmento de explicación. Cada ráfaga de viento, cada sonido de un idioma desconocido, parecía susurrar su nombre, recordándole un mundo que existía más allá de su control, el mundo del que ella provenía y al que había huido. En una de esas tardes solitarias, mientras una llovizna caía de un cielo plomizo, Zane se encontró en una callejuela del casco antiguo. Le llamó la atención el escaparate de una pequeña y discreta galería de arte. En la ventana había una única escultura de mármol blanco, que representaba una mano que parecía emerger de la piedra en bruto. Había algo tan familiar en ella, fragilidad y fuerza capturadas en un solo gesto, un estilo que lo golpeó como un puñetazo. Era su estilo. El corazón le latió con más fuerza. Por un momento, luchó contra el impulso, tratando de convencerse de que era solo una coincidencia. Pero sus piernas lo llevaron solas hacia la puerta. El interior de la galería era silencioso, cálido, y olía a madera, vieja y cera. No había la ostentación ni el comercialismo que conocía del mundo del arte en Dubái o Nueva York. Aquí solo había arte, sincero y sin pretensiones. Comenzó a recorrer lentamente la sala, y con cada paso, la sensación de inquietud y certeza crecía en él. Veía su toque en todas las obras, en la forma en que el metal se solidificaba en formas llenas de tensión, en la delicadeza con que trataba la piedra. Era como si toda la galería fuera un grito silencioso de su alma. Se sintió como un intruso que había irrumpido en su secreto más profundo. Sabía que estaba cerca. Aún no sabía cuán cerca, ni cuánto el descubrimiento que estaba a punto de hacer destruiría el mundo que conocía. Y entonces los vio. Estaban en un pedestal separado en el fondo de la sala, iluminados por un único y cálido foco que extraía cada detalle del bronce oscuro. Las dos pequeñas cabezas de los niños, hermanos. Se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. El aire se le escapó de 1900 los pulmones. El mundo a su alrededor, la galería, la lluvia tras la ventana, los pasos silenciosos del propietario, todo desapareció. Solo existían esos dos rostros, y eran suyos. No era un simple parecido, era una réplica. Era su propio rostro de las fotografías de su infancia que guardaba su madre. Era el rostro de su padre y de su abuelo. La misma forma de los ojos, la misma línea de la mandíbula, la misma terquedad en la expresión de los labios. Miraba las esculturas, y ellas lo miraban a él.
testigos mudos de una verdad tan monstruosa que su mente no pudo aceptarla al principio. Todas las piezas del rompecabezas encajaron con un estruendo ensordecedor. Su partida, los años de silencio, el diagnóstico que los había condenado a no tener hijos. Mentira. Todo había sido una mentira. Y la prueba estaba justo delante de él, fundida en bronce, perfecta e irrefutable. Se sintió mareado. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El dolor que lo atravesó era completamente nuevo. No era el dolor de la pérdida, sino el dolor de descubrir algo que no sabía que existía y que le había sido robado. Tenía hijos, y ella se los había ocultado. Zane se giró bruscamente. Sus ojos ardían con un fuego que el dueño de la galería nunca había visto. La fachada fría y controlada del jeque se resquebrajó, revelando a un hombre al borde del abismo. ¿Quién hizo esto? Su voz era baja y ronca, cada palabra como un fragmento de hielo. ¿Quién es el artista? El anciano, sorprendido por la intensidad de la reacción del cliente, dio un paso atrás. Es obra de una de nuestras mejores artistas, señor, Kaylen B. No terminó, porque Zane lo agarró del brazo, y su agarre era como el acero. Necesito su dirección. Ahora. En su voz no había una petición, era una orden, respaldada por toda la fuerza y el poder que poseía. El dueño de la galería, aunque leal a Kaylen y a su petición de anonimato, vio en los ojos de este extraño algo más que un coleccionista rico. Vio un dolor tan profundo y una desesperación tan grande que sintió una punzada de miedo y lástima. Tras un momento de vacilación, que a Zane le pareció una eternidad, asintió y se acercó a su escritorio para escribir la dirección en un papel. En la mente de Zane se arremolinaba una tormenta. Hijos. Tenía hijos. Y ella no se lo había dicho. La ira hacia ella se mezclaba con una creciente y helada furia hacia su propia familia. Por sus mentiras. Por su traición. Todo en lo que creía. Toda su identidad basada en el honor y el legado. Acababa de hacerse añicos. El camino hasta el apartamento de Kaylen fue como un viaje a otra dimensión. El lujoso coche con chofer parecía absurdo en el contexto de los viejos y decrépitos edificios del barrio de Praga en Varsovia. Zane salió del coche y miró el edificio cuya dirección sostenía en su mano temblorosa. Era sencillo, gris, con la pintura descascarada en la fachada. De una de las ventanas de la planta baja provenía el sonido de risas infantiles. Cada detalle normal y cotidiano de ese lugar era como un golpe para él. Aquí vivía ella, en este mundo modesto y ordinario que había construido sin él, con sus hijos. Subió las escaleras, y cada escalón parecía más pesado que el anterior. Se sentía desnudo, despojado de toda su armadura, riqueza, estatus, poder. Aquí, nada de eso importaba. Solo era un hombre a punto de enfrentarse a las consecuencias de su debilidad y de la traición de la que había sido víctima. Se detuvo ante la puerta número 7. Por un momento, permaneció inmóvil, escuchando los sonidos de la vida que llegaban del interior. Oía su voz, tranquila y melodiosa, diciendo algo en polaco, y luego, de nuevo, la risa de los niños. Levantó la mano, que le pareció pesada como el plomo, y llamó. El sonido del golpe en la vieja madera resonó en el rellano con la finalidad de una sentencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperó. Cuando Kaylen abrió la puerta, el tiempo se detuvo. Esperaba a una vecina pidiendo azúcar o a un mensajero con materiales para el taller. Pero no a él. Nunca a él. Zane estaba en el umbral. Su figura llenaba todo el marco de la puerta, trayendo consigo el olor a lluvia, a perfume caro, y a un pasado que ella había enterrado con tanto esmero. Durante un latido del corazón que pareció una eternidad, se miraron en absoluto silencio. Ella vio en sus ojos una tormenta, conmoción, dolor, ira, y él vio en los de ella algo que no esperaba, no culpa, sino un pánico animal, el miedo de una leona. En ese momento, ella no era la exesposa que lo había engañado, era una madre protegiendo a sus cachorros. Su cuerpo se tensó instintivamente, y su mano se aferró al pomo como si quisiera cerrar la puerta de golpe y hacer retroceder el tiempo. Entonces, de detrás de sus piernas, asomó un rostro pequeño y curioso. Era Jan. Los ojos del niño, increíblemente parecidos a los de Zane, miraron al extraño sin miedo,
con pura curiosidad infantil. Para Zane, esa visión fue como un puñetazo directo al corazón. La confirmación final y viva de lo que había visto en la galería. El mundo que conocía, con sus reglas, su honor y su control, dejó de existir. En el umbral de este modesto apartamento de Varsovia, que olía a pintura y a sopa de tomate, se encontraba al borde de una nueva y aterradora realidad, y la mujer a la que había permitido que lastimaran tenía la llave. El silencio fue roto por su voz, baja y temblorosa por la emoción contenida. Kaylen. Su solo nombre era una acusación. Sin esperar una invitación, entró, y su presencia en el pequeño vestíbulo fue abrumadora. Kaylen retrocedió un paso, protegiendo instintivamente a su hijo. Desde el interior del apartamento, se oyó otra vocecita que llamaba en polaco. «Mamá, ¿quién es?» Era Adam. Zane cerró la puerta tras de sí, y el sonido del cerrojo al encajar sonó como una sentencia. «Lo sabías», siseó, con los ojos encendidos. «Todos estos años. Lo sabías y no dijiste nada. Son mis hijos». La ira que crecía en él era tan poderosa que parecía vibrar en el aire. Pero el miedo de Kaylen comenzó a dar paso a algo más. Una furia fría, forjada a lo largo de los años. «¿Tus hijos?», respondió, y su voz, aunque baja, era afilada como un trozo de cristal. «¿Los hijos del hombre que permitió que su familia me llamara estéril y me desechara como un juguete roto? ¿Los hijos cuya existencia habrías negado si la verdad hubiera salido a la luz entonces? No tienes ningún derecho sobre ellos, Zane. Lo perdiste el día que guardaste silencio». Jan y Adam, sintiendo una tensión que no entendían, se aferraron a las piernas de su madre. Sus grandes ojos pasaban del rostro de Zane al de Kaylen, observando una batalla en la que estaba en juego toda su vida. Las palabras de Kaylen lo golpearon, pero lo que dijo a continuación lo puso de rodillas. Al ver en sus ojos solo ira dirigida hacia ella, se dio cuenta de que él no conocía toda la verdad. «¿Crees que solo se trataba de mí?», continuó, y su voz adquirió una precisión gélida. «¿Crees que yo era el problema? Tu poderosa y honorable familia no solo me mintió a mí, te mintieron. Sobre todo, a ti». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Cuando volví a Varsovia, fui a un médico. Me hice análisis. Estoy sana, Zane. Siempre lo he estado». Observó cómo la incredulidad se dibujaba en su rostro, cómo su mente intentaba rechazar lo que estaba oyendo. «Le mostré tus resultados de Dubái. Los primeros, los que probablemente te dijeron que olvidaras. El problema estaba en ellos. Siempre. Me usaron para ocultar tu defecto. Usaron mi cuerpo y mi amor para proteger tu orgullo y el honor de vuestro linaje. Me convirtieron en la víctima para que yo no pudiera hacer una víctima de ti». Cada palabra era como una gota de ácido, quemando un agujero en su realidad. Los recuerdos volvieron. La insistencia de su madre en usar solo la clínica familiar, las evasivas del médico, su propia ignorancia deliberada. La traición que había sufrido era 1000 veces más profunda y oscura de lo que había pensado. No fue Kaylen quien lo traicionó. Fue él, con su pasividad, quien los traicionó a ambos. La ira de Zane se evaporó, reemplazada por un sentimiento tan poderoso y abrumador que se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Vergüenza. Era un sentimiento que no había experimentado desde la infancia, un sentimiento que su estatus y su riqueza habían eliminado eficazmente de su vida. Ahora regresaba con una fuerza redoblada, ardiente y humillante. Miró a Kaylen, pero por primera vez no vio a la mujer que lo había engañado, sino a la mujer a la que él había fallado de la manera más fundamental. Y entonces su mirada descendió hacia las dos pequeñas figuras que aún se escondían tras sus piernas. Los niños, sus hijos. Lentamente, como si cada movimiento le causara dolor, se arrodilló, poniéndose a su nivel. Quería despojarse del aura de amenaza, hacerse más pequeño, menos aterrador. Miró sus rostros, tan familiares y tan extraños, y sintió que su corazón se rompía. Veía en ellos sus ojos, su pelo, pero también veía la terquedad de ella en sus pequeñas y firmes barbillas. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En su lugar, extendió lentamente la mano, no para tocarlos, sino en un gesto de súplica, de rendición. Adam, el más valiente de los hermanos,
Dio un pequeño paso adelante, con la cabeza ladeada por la curiosidad. «Mamá», susurró en polaco, «¿por qué llora ese señor?» El idioma que Zane no entendía se convirtió de repente en un muro, un símbolo brutal del abismo que lo separaba de sus propios hijos. La atmósfera en la habitación, momentos antes cargada de gritos y acusaciones, se volvió pesada por las palabras no dichas y las preguntas imposibles. ¿Y ahora qué? La pregunta flotaba en el aire, densa y paralizante. Zane se levantó lentamente, sintiendo las miradas de los tres sobre él. Sabía que no podía simplemente irse, pero también sabía que no podía quedarse. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se llevara a sus hijos, que los integrara en la vida que les correspondía, que les diera todo lo que el dinero podía comprar. Pero al mirar el rostro aterrorizado y a la vez inquebrantable de Kaylen, comprendió que el dinero aquí no valía nada. Era parte del problema, no de la solución. «Tengo que...» empezó, pero no supo cómo terminar. «No tienes que hacer nada», lo interrumpió Kaylen, y en su voz solo había acero. «Esta es nuestra casa, nuestra vida. No, tienes lugar aquí». Sabía que esto no era el final. Vio en sus ojos una nueva determinación, nacida de la culpa y el amor. Esto era solo el comienzo de la batalla por las almas de sus hijos. «Volveré», dijo en voz baja. No era una amenaza, sino una promesa. «Volveré a por vosotros». Salió, cerrando la puerta tras de sí, y en el apartamento se hizo el silencio, pero ya no era un silencio de paz. Era la calma antes de la tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. En cuanto la puerta se cerró, la fuerza que mantenía a Kaylen en pie la abandonó de golpe. Se apoyó de espaldas en la fría madera, y sus piernas temblaron tanto que se deslizó hasta el suelo. Solo entonces comprendió la magnitud de lo que había sucedido. Su burbuja segura, cuidadosamente construida, se había roto irrevocablemente. Miró a sus hijos, que permanecían en silencio, sus rostros un reflejo de miedo e incomprensión. A sus ojos, ella era una heroína, una roca, la todopoderosa mamá. No sabían que en ese momento, su roca se estaba desmoronando por dentro. Los atrajo hacia sí, abrazando sus pequeños cuerpos con tanta fuerza como si quisiera reabsorberlos, esconderlos del mundo que acababa de irrumpir en su hogar. Jan comenzó a llorar en silencio, y Adam escondió el rostro en su hombro. Tenía que ser fuerte por ellos. Tenía que convertir el caos en orden. Empezó a explicarles, con palabras sencillas y cuidadosamente elegidas, que ese señor era alguien de su pasado, alguien que estaba muy triste y enfadado, pero que estaban a salvo. Cada palabra era mentira y verdad al mismo tiempo. Era una vencedora porque había gritado su verdad, pero también era una perdedora porque la paz que valoraba por encima de todo había sido destruida. Se levantó, cerró la puerta con todos los cerrojos, corrió las cortinas. Su taller, su refugio, de repente se convirtió en una fortaleza. Sabía que su promesa de volver no había sido lanzada al viento. Ya no era solo su lucha por la libertad, era la lucha por las almas de sus hijos. Zane se sentó en el coche, y el chofer esperó órdenes que no llegaron. El mundo tras la ventana era solo un torbellino sin sentido de luces y sombras. Se sentía como si alguien le hubiera arrancado las entrañas, dejando solo un vacío y una vergüenza ardiente. La traición de su familia era como un veneno que, con retraso, comenzaba a circular por sus venas, envenenando cada recuerdo, cada certeza sobre la que había construido su vida, su honor, su legado. Todo resultó ser una fachada, construida sobre una mentira cruel cuya víctima fue la mujer que una vez amó. Y entonces, las caras de sus hijos aparecieron ante sus ojos. Esa visión fue un ancla en el caos, el único punto real en un universo que se desmoronaba. Despertó en él un instinto cuya existencia desconocía, una necesidad primordial y abrumadora de proteger, la necesidad de ser padre. Comprendió con una claridad devastadora que sus métodos, la fuerza, el dinero, el poder, eran inútiles en esta situación. Usarlos sería solo repetir los pecados de su familia. Tenía que encontrar otro camino. Sacó su teléfono, pero no llamó a Dubái. Marcó el número de su consejero legal de mayor confianza en Europa, un hombre que no estaba vinculado a su familia. Su voz era tranquila, pero había algo nuevo en ella, algo mortalmente peligroso. «Quiero saberlo todo», dijo. «Cada conexión de mi familia con la clínica Fertilis en Dubái, cada transferencia,
cada contacto. Quiero toda la verdad, ¿entiendes? Toda. Ese fue su primer paso. Antes de poder luchar por el futuro, tenía que destruir por completo las mentiras del pasado. Kaylen esperaba un ejército de abogados, escritos oficiales, un intento de tomar el control por la fuerza. Estaba preparada para la guerra, pero los días pasaban y lo único que rompía el silencio era el latido de su propio corazón. Hasta que una tarde alguien llamó a la puerta. Cuando miró por la mirilla, solo vio a un mensajero que dejó un paquete grande y plano en el suelo y desapareció. Lo abrió con vacilación. Dentro no había joyas ni ropa de marca. Había un set profesional detallado en madera para niños, con pequeños cinceles de mangos redondeados y seguros, y bloques de madera de tilo blanda. Junto al paquete había un sobre pequeño y sencillo. Dentro, en una tarjeta sin ningún logotipo, había una sola frase escrita con una caligrafía cuidada e insegura. Lo siento, déjame intentarlo. No había firma. Ese gesto, tan simple, tan personal y tan meditado, la desequilibró más que cualquier amenaza. Era un movimiento que no esperaba. No era la táctica de un jeque, sino el intento de un hombre que recordaba lo que ella amaba. Seguía odiándolo, pero por primera vez en años, en ese odio apareció una fisura microscópica de duda. Sus hijos, al ver las herramientas, se entusiasmaron. Su alegría fue para ella otro golpe silencioso, un recordatorio de que esta historia ya no trataba solo de su dolor. Zane comprendió que para construir un puente hacia el mundo de sus hijos, primero tenía que derribar el palacio en el que él mismo vivía. Se mudó del hotel de 5 estrellas y alquiló un modesto apartamento amueblado a pocas calles del taller de Kaylen. Renunció al chofer y empezó a moverse por la ciudad a pie o en taxi, perdiéndose, preguntando por direcciones, convirtiéndose en un elemento anónimo del paisaje urbano. Y lo más importante, empezó a aprender. Compró manuales de polaco para principiantes y cada noche, hasta tarde, se inclinaba sobre ellos, repitiendo en voz alta palabras que sonaban extrañas y torpes en su boca. Niño, hijo, madre, familia. Lo siento. Eran los primeros ladrillos con los que intentaba construir los cimientos de una nueva relación. Empezó a leer sobre la historia de Polonia, sobre su cultura, tratando de entender el mundo que había moldeado a la mujer a la que tanto había herido. Sus asesores en Dubái estaban conmocionados. El jeque Al-Haidar, uno de los hombres más influyentes de Oriente Medio, había cancelado todas sus reuniones por tiempo indefinido para aprender las declinaciones de una extraña lengua eslava. Kaylen a veces lo veía de lejos, cuando llevaba a los niños al parque. Se sentaba en un banco al otro lado de la calle, sin acercarse, solo mirando. Parecía solitario, perdido y decidido. Su presencia silenciosa y obstinada, su exilio voluntario, la inquietaba más que un conflicto abierto. Él no estaba luchando por sus hijos. Estaba luchando por convertirse en un hombre digno de ser su padre. Después de 2 semanas de esta coexistencia silenciosa y nerviosa, Kaylen tomó una decisión. Aceptó una reunión. No por ella, sino por sus hijos, cuya curiosidad por el señor triste crecía cada día. Pero puso condiciones estrictas. Un lugar público, poco tiempo, y ella estaría presente todo el rato. Propuso el parque que solían frecuentar. Cuando llegaron al lugar acordado, Zane ya estaba allí, sentado en un banco, dando de comer a las palomas. No parecía un jeque. Llevaba unos vaqueros sencillos y un jersey de lana que lo hacían parecer más joven y vulnerable. La reunión fue incómoda, llena de vacilaciones y silencios. Zane intentó hablar con los niños en polaco, y su acento entrecortado y extranjero provocó al principio risas, y luego curiosidad. Kaylen se mantuvo al margen, vigilante como un guardián, lista para interrumpir el encuentro en cualquier momento. Traducía sus preguntas sencillas y las respuestas infantiles de ellos, sintiéndose como un puente sobre un abismo. Y entonces sucedió algo pequeño que cambió la dinámica. Adam corrió hacia Zane y, sin decir palabra, le mostró una castaña que había encontrado, un tesoro perfecto y brillante. Zane la tomó en su mano, la examinó con fingida seriedad y dijo en polaco una sola palabra, perfectamente aprendida: piękny, hermoso. En esa sola palabra, en ese simple acto de compartir un descubrimiento, Kaylen vio por primera vez no a un jeque,
no a un enemigo, sino a un padre intentando conectar con su hijo. No fue una victoria, pero fue el comienzo de una tregua frágil e incierta. Lentamente, con vacilación, un nuevo y frágil ritmo comenzó a formarse en torno a los encuentros en el parque. Zane nunca llegaba tarde, siempre esperaba en el mismo banco, y su presencia se convirtió en un elemento constante, aunque todavía inquietante, de su paisaje semanal. Los niños, con su capacidad infantil de adaptación, comenzaron a aceptar a este hombre silencioso y triste que hablaba su idioma de una manera tan divertida. Dejaron de esconderse detrás de su madre, y en cambio, corrían hacia él para mostrarle sus tesoros. Una piedra de forma extraña, un dibujo hecho en el jardín de infancia, y él escuchaba. Escuchaba con una intensidad que Kaylin nunca había visto en él. Aprendía su pequeño mundo, los nombres de sus peluches favoritos, las reglas de los juegos que inventaban. Kaylin observaba todo desde la distancia, sentada en otro banco con un libro que no leía. Cada risa de sus hijos, provocada por su torpe intento de chutar un balón, era para ella a la vez un consuelo y una punzada de dolor. Se alegraba de ver su felicidad, y al mismo tiempo, cada momento de su incipiente vínculo le recordaba los años que les habían robado a todos. Se sentía como la guardiana del pasado y del futuro, dividida entre proteger sus heridas y el deseo de que sus hijos tuvieran un padre. ¿Estaba dejando entrar al lobo en el redil? ¿O le estaba dando una oportunidad a un hombre que intentaba redimir sus pecados de la única manera posible, a través de una presencia paciente y silenciosa? Una noche, mientras Zane estaba sentado solo en su apartamento de Varsovia, revisando por centésima vez las mismas tarjetas con palabras en polaco, su teléfono cobró vida. En la pantalla apareció un número que no había visto en años, un número que le provocó una oleada de frío glacial. Su madre. Respondió, pero no dijo nada, esperando. La voz de ella, normalmente melodiosa y serena, era ahora aguda y tensa. «Zane, ¿qué significa esto?», preguntó sin preámbulos. «Nuestros abogados informan de extrañas pesquisas, una investigación sobre la clínica. ¿Qué haces en ese agujero olvidado de Dios? Tus obligaciones están aquí». Escuchó su diatriba, sus apelaciones al honor, a la familia, al legado. Escuchó las palabras que una vez tuvieron un poder absoluto sobre él, y ahora no sentía nada, ningún sentimiento de culpa, ninguna obligación. «Lo sé», dijo finalmente, y su voz era tranquila y definitiva. «Lo sé todo, madre. Sobre la mentira, sobre Kaylin, sobre todo». Al otro lado se hizo un silencio, más pesado que cualquier acusación. «No voy a volver», continuó. «Mis obligaciones están aquí ahora. No me contactes más». Colgó antes de que ella pudiera responder. No fue un acto de rebelión, fue un acto de ejecución de su antigua vida. En el silencio del pequeño apartamento, sintió que, por primera vez en años, era verdaderamente libre. Había roto las cadenas tejidas de oro y tradición, eligiendo un futuro incierto y difícil. La lluvia los obligó a reunirse en una pequeña y acogedora cafetería cerca del taller de Kaylin. El ambiente estaba denso por las palabras no dichas. Los niños, emocionados con el chocolate caliente, se olvidaron por un momento de la tensión entre los adultos. En un momento dado, Adam, con la boca manchada de espuma, miró a Zane y preguntó con la sencillez de un niño, «¿Tú también tienes un papá?». La pregunta golpeó a Zane con la fuerza de un puñetazo. Su sonrisa se congeló, y en sus ojos, Kaylin vio por una fracción de segundo un dolor tan puro y profundo que a ella misma le dolió. Era todo el abismo de los años perdidos, condensado en una sola e inocente pregunta. Zane tragó saliva y respondió en voz baja, en polaco. «Sí, tenía, pero no fui un buen hijo». Kaylin sintió que tenía que romper el silencio que siguió a esas palabras. Por primera vez, le hizo una pregunta que no se refería a la logística de sus encuentros. «¿Te resulta difícil?», preguntó en voz baja. Él levantó la vista hacia ella, sorprendido. «Más difícil de lo que puedo expresar», respondió en inglés, como si el polaco fuera demasiado pobre para contener la inmensidad de su arrepentimiento. «Cada día me despierto con la sensación de que estoy tratando de recomponer un espejo que yo mismo rompí, y cada fragmento duele». Este momento de sinceridad, su vulnerabilidad expuesta, fue algo nuevo para ella. No pedía piedad ni perdón, simplemente compartía una carga. Y en ese
Momento lluvioso y compartido. Kellen sintió que tal vez, solo tal vez, sus heridas provenían de la misma fuente. La invitación salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. Los niños querían enseñarte sus esculturas, dijo, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, irrevocables. La entrada de Zane en su taller fue como entrar en otro mundo. En su alma. Se detuvo en el umbral y se quedó inmóvil, mirando a su alrededor con muda admiración. No era solo un lugar de trabajo, era un santuario, la crónica de su vida después de él. En las paredes colgaban dibujos de los niños, sujetos junto a sus bocetos profesionales. En los estantes había sus torpes figuritas de arcilla, tratadas con el mismo respeto que sus obras casi terminadas. Su mirada se fijó en las grandes formas orgánicas en un rincón de la sala. Reconoció en ellas el motivo del capullo, de la protección, del refugio. Comprendió que estaba mirando las esculturas que ella había creado mientras estaba embarazada. Sintió una punzada de vergüenza por no haber apreciado nunca realmente su talento cuando estaban juntos. En Dubái, su arte era un pasatiempo elegante, un buen complemento a la imagen de la esposa de un jeque. Aquí, en esta sala austera que olía a arcilla, era la esencia de su existencia, la fuerza que le había permitido sobrevivir. Se acercó a la mesa y tocó suavemente con el dedo un fragmento de una escultura inacabada. «Siempre fuiste mejor que yo en esto», dijo en voz baja, «en crear. Yo solo sabía destruir». En su voz no había falsa modestia, solo un reconocimiento doloroso y sincero. Mientras los niños le mostraban con orgullo sus creaciones, Zane se sentó en el suelo con ellos. Sacó de su bolso un cuaderno de bocetos y un carboncillo. «¿Quieren oír un cuento?», preguntó en polaco. Los ojos de los niños se iluminaron. Kellen, fingiendo ordenar herramientas al otro lado del taller, se quedó inmóvil, escuchando. Zane comenzó a contar y al mismo tiempo a dibujar. Era una historia sencilla, un cuento de hadas árabe de su infancia, sobre un joven príncipe que se perdió en un gran y oscuro bosque, porque escuchó a malos consejeros en lugar de la voz de su propio corazón. Contó cómo el príncipe tuvo que abandonar sus ricas vestiduras, aprender a conseguir su propia comida y a distinguir la verdad de la mentira. En las páginas del cuaderno cobraban vida los personajes. El príncipe perdido de ojos grandes y tristes, una sabia lechuza que le enseñaba el lenguaje del bosque. Los niños escuchaban cautivados. Kellen también. Entendía perfectamente la alegoría. No era un cuento para niños, era su confesión. La historia de un hombre que lo había perdido todo para encontrarse a sí mismo. Estaba usando el arte, su lenguaje, para llegar no solo a sus hijos, sino también a ella. En el silencio del taller, interrumpido solo por su voz tranquila y el sonido del carboncillo deslizándose sobre el papel, Kellen sintió que el muro que había construido alrededor de su corazón durante años, por primera vez, temblaba. La confianza, una vez perdida, crece lentamente, como una planta en tierra quemada. Kellen comenzó a permitirle más a Zane, primero dejándolo solo con los niños en el taller, mientras ella salía a dar un corto paseo para respirar. Esos primeros momentos de soledad fueron una tortura para ella, llenos de miradas nerviosas al reloj y una lucha contra los peores escenarios. Pero cuando regresaba y los encontraba a los tres en el suelo, manchados de pintura y riendo, sentía como otro ladrillo de su muro defensivo se desmoronaba. Luego llegó el momento de la primera salida solos, a la panadería cercana a por los bollos que a los niños les encantaban. Para Zane, estas actividades simples y cotidianas eran una revelación. Llevar de la mano a dos niños pequeños, explicarles por qué no podían tener todos los pasteles del escaparate, limpiar sus dedos pegajosos de glaseado. En esos momentos sentía más sentido y alegría que en todas las transacciones millonarias que había cerrado en su vida. Ya no era un invitado. Participaba. Se estaba convirtiendo en parte de su mundo, aprendiendo sus reglas simples y fundamentales. Kellen, observando desde la ventana, sentía un doloroso desgarro. Veía a sus hijos recuperar a su padre, pero ella todavía no sabía si estaba lista para recuperar al hombre que se escondía detrás de su figura. La frágil paz de su nueva rutina fue brutalmente interrumpida un martes por la tarde. Zane recibió un mensaje cifrado de su abogado europeo. El archivo adjunto era extenso, lleno de extractos bancarios,
transcripciones de conversaciones y notas obtenidas en secreto. Era un informe detallado y escalofriante que documentaba la conspiración contra Kaylen. Cada frase era un clavo en el ataúd de su antigua vida. Vio en blanco y negro las transferencias desde la cuenta de la fundación de su madre a la cuenta privada del director de la clínica. Leyó las notas del médico en las que se sugería claramente gestionar la situación. Denuncio. Acuerdo con el deseo de la familia. La traición que sentía en su corazón ahora tenía la forma de un documento legal, irrefutable y repugnante. En el mismo momento en que cerraba el portátil, sintiendo una oleada de náuseas, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era su asistente personal de Varsovia. «Señor», dijo con voz nerviosa, «el jet privado de su tío ha aterrizado en Okenchi hace 20 minutos. Un convoy se dirige hacia su apartamento». Zane sintió que la sangre se le helaba. El pasado no. Iba a dejarlo ir. Había llegado para reclamar sus derechos por la fuerza. La tormenta que tanto temía acababa de llegar a Varsovia. La reunión tuvo lugar en su apartamento alquilado. El tío Rashid, el patriarca del clan, entró, y su presencia pareció empequeñecer la modesta habitación. Miró con desdén los muebles sencillos y su mirada le dijo a Zane todo lo que necesitaba saber. «Basta de esta farsa», comenzó el tío, sin asomo de cortesía. «Tu madre está preocupada. La familia está en caos. Nos hemos enterado de que esa mujer tiene a tus hijos. Bien, problema resuelto. Nos los llevamos a casa, a donde pertenecen. Y tú vuelves a tus obligaciones». Hablaba de sus hijos como si fueran bienes perdidos que había que recuperar. Hablaba de Kaylen como una molestia temporal que podía ser eliminada. Esperaba que Zane, el hijo y sobrino obediente, agachara la cabeza y se sometiera a la voluntad de la familia. Pero el hombre que estaba frente a él ya no era el mismo que había dejado Dubái. «No», respondió Zane, y su voz era tranquila, pero fría como el acero. Puso sobre la mesa la tableta con el informe legal abierto. «No volvemos a ninguna parte. ¿Y vosotros?», miró a su tío directamente a los ojos. «No os acercaréis a mis hijos. Nunca». El tío intentó protestar. «Hablar de honor». «¿Honor?», lo interrumpió Zane. «¿Me hablas de honor cuando sé que destruisteis la vida de una mujer inocente y me mentisteis sobre mi propio cuerpo solo para proteger la fachada de vuestro orgullo? Vuestro honor es una mentira, y yo he terminado con las mentiras». Después de que su tío se fuera, Zane no esperó ni un momento. Sabía que no era el final, que era solo el comienzo de una guerra abierta. Su familia no se detendría ante nada para recuperar el control y salvar a los herederos. Fue directamente al taller de Kaylen. Entró sin llamar, y su rostro estaba tan tenso que Kaylen comprendió de inmediato que algo terrible había sucedido. Sin decir palabra, le entregó la tableta. Ella leyó, y sus manos comenzaron a temblar. Una cosa era sospechar, y otra muy distinta ver las pruebas. Los hechos fríos y calculados que confirmaban los peores escenarios. Cada frase del informe era como un golpe. Cuando terminó, levantó la vista hacia él, y en sus ojos ya no había vacilación ni incertidumbre. Había el mismo fuego que ahora ardía en los de él. «Mi tío está en Varsovia», dijo él. «Intentarán llevárselos. Usarán dinero, influencias, los tribunales. No podemos quedarnos aquí». En ese momento, él dejó de ser su exmarido, el causante de su dolor. Se convirtió en su único aliado. La última barrera entre ellos se derrumbó, barrida por una amenaza común. Tenían que confiar el uno en el otro, porque no tenían otra opción. Ahora estaban en el mismo lado de la barricada, y en el otro lado estaba el poder del clan Al-Haidar. Su única arma era la verdad, y un amor desesperado por dos niños que jugaban en un rincón, ajenos a las fuerzas que acababan de chocar sobre sus cabezas. Esa noche, por Munno, primera vez en años, tuvieron una conversación real. Se sentaron en el taller hasta tarde, mientras los niños dormían y afuera llovía. No fue una conversación de amantes, sino de aliados planeando una estrategia. Consideraron todas las opciones con una sinceridad brutal. Quedarse en Polonia significaba una lucha legal incesante, vivir con miedo, exponer a los niños a un circo mediático que su familia seguramente desataría. Analizaron el mapa del mundo, buscando un lugar donde el nombre Al-Haidar no abriera todas las puertas, donde su dinero no pudiera comprar la justicia. «Tenemos que desaparecer», dijo finalmente Kaylen, y él asintió,
sabiendo que tenía razón. No huir, precisó él. Empezar de nuevo, en un lugar donde solo seremos una familia, no una dinastía, y su víctima. Tomaron la decisión. Usarían parte de su patrimonio personal, que él ya había logrado proteger de su familia, para comprar un nuevo comienzo. Eligieron un país lejano y verde, donde las montañas se encuentran con el océano, un lugar que no conocía su historia. No era la promesa de un final feliz. Era un acuerdo, un nuevo contrato, sellado no en papel, sino en el entendimiento silencioso de dos personas que habían pasado por el infierno y decidieron construir juntas algo nuevo sobre las ruinas. Su redención no consistía en volver al pasado, sino en la valiente creación de un futuro completamente nuevo y compartido. La desaparición fue una operación quirúrgica, llevada a cabo en silencio y con la precisión que ambos habían aprendido en sus respectivos mundos. Fue un reflejo especular de la huida solitaria de Kellen desde Dubái, pero esta vez no huían el uno del otro, sino juntos, hacia un futuro común y desconocido. En pocas semanas, su vida en Varsovia fue desmontada y cuidadosamente empaquetada. Kellen, con el corazón encogido, vendió el taller y la mayoría de sus obras, conservando solo las más importantes, las que eran hitos en su viaje. Zane, actuando a través de intermediarios de confianza, liquidó sus activos personales, transfirió los fondos a cuentas anónimas y borró todos sus rastros, convirtiéndose en un fantasma financiero. Cada objeto empaquetado, cada cuenta bancaria cerrada, era un acto de despedida de su antigua identidad. No había alegría ni emoción en ello. Era un trabajo pesado y metódico, teñido de la tristeza de despedirse del único hogar que sus hijos habían conocido y de la ciudad que le había dado refugio a Kellen. La última noche, en el taller ya vacío, se sentaron en el suelo, rodeados de las pocas maletas que contenían toda su nueva vida. No hablaron. Miraron la lluvia caer por los cristales, y en el silencio entre ellos ya no había tensión, solo una comprensión compartida de la magnitud del sacrificio que estaban haciendo. Sacrificaban sus pasados, sus raíces, para comprar a sus hijos algo invaluable, un mañana normal y tranquilo. Su nuevo hogar estaba en una colina, en una tierra de verdor y niebla, con vistas a un océano gris y agitado. Era una casa de madera sencilla, que olía a resina y sal, tan alejada de los mármoles de Dubái y los ladrillos de Varsovia como era posible. Aquí, su historia no existía, y el apellido Al-Haidar no significaba absolutamente nada. Empezaron de nuevo, construyendo una vida en torno a rituales sencillos y cotidianos. Zane, el hombre que una vez manejó miles de millones, aprendió a cortar leña y a arreglar un grifo que goteaba. Descubrió en sí mismo una paciencia que nunca hubiera sospechado, ayudando a Sin y Metzin, los niños con los deberes, y enseñándoles a lanzar piedras sobre el agua. Kellen construyó un nuevo taller, más grande y luminoso que el anterior, con una enorme ventana que daba al océano. Su arte, liberado del peso del secreto y el dolor, floreció. Creó obras llenas de fuerza, esperanza y la complejidad de las emociones humanas, que de forma anónima a través de Internet, llegaban a coleccionistas de todo el mundo. Se convirtieron en socios en el sentido más auténtico de la palabra. Compartían responsabilidades, preocupaciones y pequeñas alegrías. El silencio que una vez fue un muro entre ellos, ahora se convirtió en un espacio cómodo, lleno de un entendimiento mutuo que ya no necesitaba palabras. En este rincón remoto del mundo, el jeque y su esposa abandonada se convirtieron simplemente en un hombre y una mujer que estaban aprendiendo de nuevo a ser una familia. Pero incluso en el paraíso, las serpientes del pasado pueden encontrar su camino. Había noches en que Kellen se despertaba, gritando, sudando por una pesadilla en la que volvía a estar atrapada en la jaula de oro, su cuerpo juzgado por los ojos despiadados de su suegra. Había días en que Zane, mirando el océano, sentía una punzada de nostalgia por el bullicio y el poder que una vez definieron su existencia. Su amor no renació en forma de un romance apasionado, era un vínculo silencioso y maduro, construido sobre ruinas, fortalecido por un trauma compartido y un amor inquebrantable por sus hijos. Aprendieron a reconocer sus sombras. Cuando él veía miedo en los ojos de ella, no decía, todo estará bien, sino que simplemente se sentaba a su lado y esperaba a que pasara la tormenta.
Cuando ella veía lejanía en la mirada de él, no preguntaba, ¿en qué piensas?, sino que le ponía una mano en el hombro, en un silencioso gesto de aceptación. Sus cicatrices nunca sanaron por completo. Eran parte de quienes se habían convertido, un doloroso recordatorio del precio que pagaron por su libertad. No fingían que el pasado no existía. Aprendieron a vivir con él, tratándolo no como una herida abierta, sino como un mapa que mostraba el largo camino que habían recorrido para llegar a este puerto seguro. Un día, después de varios años de su nueva vida, Kaylin completó su obra más importante. Había trabajado en ella en secreto, en una parte aislada del taller. Cuando finalmente se la mostró a Zane y a los niños, todos se quedaron en silencio. Era una escultura de bronce, de tamaño natural, que representaba a una familia de 4. Pero no era una escena idealizada y sonriente. Las figuras, aunque se daban la mano y miraban en la misma dirección, hacia el futuro, estaban llenas de grietas y fisuras. En la superficie lisa del bronce, Kellen había incrustado afilados fragmentos de vidrio roto y trozos de metal retorcido y oxidado, que simbolizaban su doloroso pasado. La escultura no ocultaba sus heridas, las convertía en una parte integral de su fuerza. Era una historia de supervivencia, de la belleza que se puede construir con lo que ha sido destruido. La tituló simplemente Cimiento. Zane la miró durante mucho tiempo, y en sus ojos, Kellen vio algo más que admiración por la artista. Vio una comprensión y aceptación plenas. «Somos nosotros», dijo en voz baja. La ayudó a colocar la escultura en el jardín, en la colina, con vistas al océano. Se convirtió en el testigo silencioso de su redención, un monumento a una familia que no nació de un amor ideal, sino que fue forjada en el fuego de la CIE. Traición, el dolor y, finalmente, el perdón. Están en la playa y el viento del océano agita su cabello. Los chicos, ya adolescentes, corren por la orilla, y sus risas se mezclan con el murmullo de las olas. Kellen y Zane caminan detrás de ellos, a una distancia tranquila y cómoda. No se toman de la mano, pero sus pasos están sincronizados, como si a lo largo de los años de vida en común hubieran aprendido un mismo ritmo. Miran la puesta de sol, que pinta el cielo con tonos de naranja y púrpura. No encontraron un final de cuento de hadas. Encontraron algo mucho más valioso: la verdad. Descubrieron que la familia no son los lazos de sangre o tradición, sino la elección consciente y diaria de protegerse mutuamente. Su amor ya no era la pasión que los unió una vez, sino una asociación profunda y tranquila de dos supervivientes que encontraron el uno en el otro un puerto seguro. Zane ya no es un jeque, y ella ya no es su víctima. Son simplemente personas que demostraron que no todas las jaulas son de hierro, y que los cimientos más fuertes se pueden construir con pedazos rotos. Su historia, difícil de contar e imposible de comprender del todo para alguien de fuera, es la prueba de que la verdadera redención no consiste en borrar el pasado, sino en encontrar la fuerza para construir con él un futuro. Si esta historia sobre traición, valentía y una difícil redención los ha conmovido profundamente, por favor, muéstrenos su apoyo. Dejen un pulgar arriba en este video. Es una señal invaluable para nosotros de que estas historias son importantes para ustedes. Para no perderse los próximos viajes a las profundidades de las emociones humanas, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así, formarán parte de una comunidad que valora las narrativas maduras y conmovedoras. Pero esto no es el final. Ahora mismo, en el lado izquierdo de la pantalla, aparece la miniatura de otra historia igualmente fascinante, esperando ser descubierta. Hagan clic en ella para transportarse inmediatamente a otro mundo y vivir nuevas e inolvidables emociones. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.